Ok, entonces vamos a hablar un poquito del tema de VIH o HIV. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito del virus, un poco de los antecedentes. Básicamente, este es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo y que puede llamarse más adelante SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida como tal. En la actualidad, si un paciente se adhiere a un tratamiento antirretroviral adecuado, puede tener una expectativa de vida similar a cualquier persona. Eh, Actualmente los tratamientos antirretrovirales son muy avanzados y permiten a una persona llevar una vida normal. Vamos a hablar un poquito de la taxonomía del VIH. Básicamente el VIH pertenece a la familia de los lentivirus y se clasifican en dos tipos, VIH tipo 1 o serotipo 1 y VIH serotipo 2. Tienen un 40-50% de homología genética y una organización genómica similar. Vamos a hablar de que el VIH-1 es causante de la pandemia mundial. O sea, la gran mayoría de los casos, 9 de cada 10 casos, la gran mayoría de los casos pues son VIH-1. Y VIH-2 pues se encuentran confinados principalmente en zonas de África Occidental, que se han detectado algunos casos ocasionales en Europa y Estados Unidos. Las cepas de VIH-1 pues se han clasificado en tres grandes grupos. La principal M o outlier y N, que no es ni M o O. El grupo M se ha dividido en 9 subtipos específicamente, que se le ha colocado las letras de la A a la K, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I y J específicamente. Eh, Hay algunas teorías concernientes al origen del virus del VIH que se pueden establecer hasta 1970 aproximadamente, donde empezaron a detectarse casos de una enfermedad rara, de una enfermedad no común. Básicamente tenían un denominador común, que tenían ciertas infecciones ciertas infecciones oportunistas, tales como Candida albicans, por ejemplo, en la boca, o sea, una candidiasis oral, y en el esófago, como tal, como síntomas inespecíficos de una supresión inmunológica. Específicamente, también se podían encontrar casos de erupciones cutáneas que correspondían a una forma agresiva del sarcoma de Kaposi, o infecciones por neumonía o neumonías por neumocystis carini, o en ese entonces, pues, o años posteriores, también se le denominó neumocystis irovechi como tal, ¿verdad? Entonces, pues solo se identificaban estos casos de infecciones oportunistas, síntomas inespecíficos de problemas con el sistema inmune como tal, ¿verdad? Podía estar asociado también a pérdida de peso, diarreas crónicas, entre otros síntomas inespecíficos. Vamos a ver que en junio de 1981 fue la primera vez que oficialmente se habló de la enfermedad eh, en la Universidad de California como tal. Vamos a ver que la aparición del subtipo B y del grupo M de VIH en hombres estadounidenses que tenían relaciones, o sea, era un grupo de población específico que eran HSH o hombres que tienen sexo con hombres, fue un punto de inflexión clave para la pandemia del VIH por el comportamiento sexual que tenía esta población. Se logró establecer que, pues, obviamente estaba ligado a una transmisión sexual. Estudios filogenéticos sugirieron que existía una circulación críptica de un subtipo B, vamos a ver, en la década de los 70 en Estados Unidos, y una presencia más antigua en el Caribe. Básicamente esto nos daban ideas, nos daban indicios de cómo se había movido la epidemia del VIH pues, en América, en el continente americano como tal, en el Caribe, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Se examinaron serológicamente más de 2.000 muestras de suero en la década de los 70 y se desarrolló un enfoque altamente sensible para recuperar el ADN viral
de estas muestras, ¿verdad? Con el objetivo de ver, pues, cómo había surgido la transmisión, pues, en el continente americano, bueno, principalmente en Estados Unidos. Obviamente, el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de VIH, a través de las clínicas de atención integral, pues diagnostican y buscan que todas las personas que tengan VIH, pues estén con el conocimiento de su, eh, eh, si están diagnosticados o no, de su conocimiento serológico, si tienen VIH o no, básicamente. Mediante la prueba de pruebas rápidas de sangre para VIH. También hay pruebas ELISA, siempre con un principio básico de anticuerpos, y que en la actualidad el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pues establece la necesidad de 2 pruebas positivas de diferente principio para dar como confirmado un caso. También tenemos la posibilidad de hacer un Western Blot para confirmarlo, pero se realiza en casos muy específicos por cuestiones de costos. Como les mencionaba, los signos y síntomas pueden ser muy inespecíficos de una infección viral sistémica. Pueden pasar varios años, o sea, puede tener un periodo de latencia muy amplio, lo cual pues puede significar que pues, pueden ser otras infecciones que están causando la pérdida de peso o algún deterioro inmunológico como tal. Entre los síntomas que podríamos encontrar, algunos específicos, otros no tanto, podemos encontrar la pérdida de peso, el sarcoma de Kaposi, fatiga, sudores nocturnos, úlceras bucales, leucoplasia, alba, entre otros. Como les mencionaba, los tratamientos antirretrovirales, hoy por hoy se hace una combinación de tratamientos antirretrovirales, los más comunes, la lamivudina, sidudina, truvada, que son tratamientos antivirales altamente efectivos, que tienen la capacidad de suprimir básicamente la carga viral. Y esto a la hora de las medidas programáticas en salud pública es muy importante que todas las personas diagnosticadas con VIH pues, estén dentro de este contexto pues con una carga viral indetectable, porque de esta manera las personas no pueden transmitir el VIH, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia de un tratamiento antirretroviral completo específicamente. Obviamente, las medidas de prevención que siempre se deben tomar, pues hablamos de la abstinencia, sexo con una sola pareja y utilizar preservativo de forma consciente, de forma sistemática, al tener varias parejas sexuales como tal. Pero obviamente el uso de preservativos o métodos de barrera pues debe ser una utilización de forma consciente y sistemática para que verdaderamente sea efectivo. Algunos datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Para el año 2019 pues, se reportaron 39,000, o sea, 39,539 casos de VIH positivos. Y por cada caso positivo, pues se considera que existen, por cada caso nuevo se considera que existen 10 casos ocultos como tal, ¿verdad? En el mapa de Guatemala podemos observar que hay un corredor epidemiológico justamente en algunos departamentos de la costa sur. Tal es el caso de pues San Marcos, que es fronterizo con México, parte de Quetzaltenango, como tal, Retauleu, Escuintla, pasando por la ciudad capital y él yéndose en dirección a la otra, hacia la otra aduana más importante del país, en Izabal específicamente. Entonces tenemos un corredor epidemiológico donde hay un tránsito muy importante de personas y por esto pues, se le adjudica un poco una mayor prevalencia e incidencia de casos de VIH en estos departamentos como tal, porque son los departamentos pues, que tienen un mayor movimiento, un mayor tránsito de personas, entre otros. Y por ende, pues obviamente por esa situación, pues se encuentran más casos. Podemos ver que los departamentos que más casos reportan
tenemos Izabal, el departamento de Guatemala, Escuintla, Retauleu, El Progreso y Zacapa específicamente. Vamos a hablar de algunos mitos y verdades sobre el VIH, entre los cuales los mitos, el VIH lo adquieren solo las personas homosexuales, eso ya es un mito como tal. Hoy por hoy se pueden encontrar numerosos casos de parejas heterosexuales que se han contagiado. Las personas trans o las personas trabajadoras sexuales también. Se ha demostrado que la incidencia de casos se ha reducido en algunas poblaciones como MTS, en mujeres trabajadoras sexuales, debido a una protección sistemática eh, eh, como tal. Si compartes baño con una persona positiva, puedes adquirir VIH. Esto es un mito. El VIH puede contagiarse por medio del contacto físico con una persona portadora del VIH. Eso es un mito. El VIH puede contagiarse si compartes alimentos. Esto también es un mito. Algunas verdades específicamente vamos a recalcar que todas y todos somos vulnerables ante el VIH. La infección por VIH es una cuestión transmisible. El VIH solo se transmite por contacto sexual desprotegido. La vía perinatal, o sea, de madre a hijo, transfusiones de sangre y por agujas no esterilizadas. Son las principales formas de transmisión del VIH. No se puede transmitir el VIH por la saliva. Eso es otra verdad o otro dato muy importante que se debe saber. ¿Cómo se transmite el virus? El virus se puede transmitir a través de actividades específicas como el sexo sin protección, el uso de drogas inyectables a partir de jeringas contaminadas de madre a hijo. El VIH solo se puede transmitir a través de ciertos fluidos corporales de una persona que tiene el virus, por medio de sangre, semen, líquido preseminal, secreciones rectales, secreciones vaginales y leche materna, como tal. Y algo que voy a hacer énfasis, la estrategia 95-95-95, que es de ONU-SIDA, la Organización de las Naciones Unidas contra el SIDA, establece que pues estos básicamente son los principales renglones programáticos de todos los programas de VIH a nivel mundial, y Guatemala no es la excepción. Lo que busca pues, básicamente el programa de VIH es que el 95% de las personas con riesgo de infección por el VIH utilicen la prevención combinada, el 95-95-95, o sea, pruebas de VIH, tratamiento y supresión viral en los adultos y niños. El 95% de las mujeres que accedan a servicios de salud sexual y reproductiva específicamente como tal, la cobertura del 95% de los servicios para eliminar nuevas infecciones por el VIH, principalmente en niños, y mantener con vida a sus madres como tal. El 90% de las personas que viven con el VIH reciben un tratamiento preventivo contra la tuberculosis, específicamente, y el 90% de las personas que viven con el VIH y las personas con riesgo de infección estén vinculadas a servicios de salud integrados y especializados como tal, como son el caso de las clínicas de atención integral a nivel nacional. Dentro de esto, pues obviamente hay que poner fin a las desigualdades y pues busca también que el programa, pues menos del 10% de las personas que viven con VIH y grupos clave, como se les denomina a los grupos más vulnerables o a los grupos donde se han encontrado más casos, que sufren estigma social y discriminación. Menos del 10% de las personas que viven con el VIH, mujeres y niñas y grupos de población clave que experimentan desigualdades en cuanto a violencia de género. Y menos del 10% de los países que tienen leyes y políticas punitivas contra esto. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, pues esto es una pequeña introducción del tema de VIH. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario específicamente que quisiera alguien añadir. Sí, doctor Marcio. Muy buenas tardes a todos, especialmente a los estudiantes. Les quiero decir que es muy importante saber
todos los riesgos a los que estamos expuestos como médicos. Por favor, tengan mucha precaución y sigan sus medidas de bioseguridad cuando entren a manejar pacientes en el hospital. Cuando toquen heridas abiertas, pacientes con fractura o cualquier manipulación de paciente, es mejor hacerlo con guantes, ¿verdad? No hay que hacerlo con la mano desnuda. Ese es mi principal consejo, y mucha precaución cuando les toquen sacar muestras de sangre y todas las muestras que le tocan sacar a uno cuando es estudiante de medicina. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, doctor Marcio. Muchas gracias. Sí, doctor Cuyún, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos. Mi comentario es el siguiente. Fíjense que hace unos años atrás yo hice una clase para mis estudiantes precisamente de VIH. Y el comentario que voy a hacer, sí quiero que le pongan atención porque no los quiero confundir. Es con respecto al uso del preservativo, del condón. En este momento, les soy muy honesto, no recuerdo exactamente la tasa que está predicha, pero el ejemplo es el siguiente. Una persona que tiene VIH, afortunadamente, perdón, el virus del VIH no infecta al 100% de las personas. Eso sí que quede claro. Entonces, una persona que tiene relaciones sexogenitales con una persona VIH positiva, tiene una tasa de 1 en 1000 en contagiarse, sin preservativo. Usando preservativo, la tasa sube a casi de 1 en 100,000. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? Que el preservativo, es cierto, no va a ser el 100%, nunca lo va a hacer, ¿ya? Ningún método anticonceptivo de barrera lo va a hacer. Pero sí nos ayuda mucho, y es por eso que en este momento, fíjense ustedes que la tasa de VIH en Guatemala en sexoservidoras es mucho más baja que la tasa de VIH en hombres homosexuales. ¿Por qué? Porque todas las sexoservidoras están usando preservativos. Entonces, mi punto es este: usar preservativo siempre, siempre, siempre que no se conoce a la pareja. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, gracias. Yo quería hacer un comentario respecto a esto. Hay estudios de conocimientos de los estudiantes de medicina en relación al VIH. Y es importante que el estudiante se forme y busque información acerca del tema, pues estos estudios demuestran que hay, por ejemplo, un estudio en Cuba donde demostró que no todos los estudiantes tienen un conocimiento sobre el VIH y las formas en que se transmite. Las mujeres son las que más conocen de esto y los hombres son los que menos conocen. Entonces, valdría la pena que sea un incentivo siempre del estudiante leer sobre las formas de transmisión, todo lo que respecta a diagnóstico, tratamiento, para poder abordar y tanto cuidarse ustedes como cuidar a las personas que van a demandar atención. Así es de que solo esta es la información que les puedo dar en relación a los estudios de conocimientos que han dado, por ejemplo, en Cuba, ¿verdad? Que muchos conocen y reconocen el preservativo, como lo decía el doctor Cuyún, mencionó ahí el preservativo, conocen acerca del preservativo y algunas otras formas de protección, mas no todas las que puedan existir. Entonces vale la pena que como médicos, pues futuros médicos se formen al respecto. Solamente gracias. Yo solamente quiero insistirles también desde el punto de vista preventivo, ¿verdad?
El VIH definitivamente la forma más fácil de contagio o la más frecuente no son los pinchazos con aguja, no son las transfusiones sanguíneas, no son las heridas abiertas, sino las relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces ya les hablaron sobre el uso del preservativo como único método de barrera que va a evitar la infección, pero también es importante hacerles conciencia que cada año hay jornadas de pruebas diagnósticas de VIH, ¿verdad? Que son gratuitas. Y también en los servicios de salud la prueba es gratuita, así que es bueno tener la costumbre de cada año hacerse la prueba de VIH, ya sea por el riesgo de transmisión a través de relaciones sexuales, como también por el riesgo de transmisión que ustedes van a tener en los hospitales, ¿verdad? Entonces, cada año es bueno hacerse la prueba para tener realmente un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado en el caso de que haya una infección por VIH. Solamente ese comentario, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Minera. Sí, doctor Oscar. Rodrigo, está apagado su micrófono, creo. ¿Tenés apagado tu micrófono, Rodrigo? Sí, no. ¿Ahora sí me escuchan? Yo sí escuché. Gracias, Rodrigo. De acuerdo, Sí, Oscar. muy buenas tardes a todos y a todas. Sí, es algo bien importante en un contexto laboral. También recordemos de que dentro de poco tiempo, pues como estudiantes vamos a estar en un escenario de un hospital escuela. Tenemos mucho, pero mucho que aprender, pero también debemos de ser, pues tenemos que manejar todo eso con mucha prevención. Tenemos esos accidentes laborales que definitivamente puede pasar, pero tenemos que conocer que en los hospitales siempre hay un comité de bioseguridad. Ahí nosotros tenemos que abocarnos al momento de tener un accidente o una sospecha pues, de algún contaminante, pues, posiblemente un pinchazo, que es lo más común intrahospitalariamente, o el manejo de secreciones, ¿verdad? De pacientes que posiblemente puedan tener VIH, puedan ser VIH positivos, pues tenemos que actuar, ¿verdad? Esto a veces, la falta de conocimiento, de información, pues nos hace dudar o no nos hace pedir este tipo de auxilio o de apoyo a este comité o cualquier médico que tenga experiencia dentro del hospital. Pues le comento de que siempre ahí pues hay pruebas disponibles para poder echar mano, ¿verdad? De todo el personal de salud, y ustedes van a ser parte del personal de salud, del equipo de salud, y pues ustedes pueden ir con toda confianza. Hay una clínica en el San Juan de Dios, en el Hospital Roosevelt, donde cada uno puede pues pedir este tipo de apoyo para hacer una prueba de VIH, ¿verdad? Posiblemente rápida o posiblemente otro tipo de prueba para poder ver realmente que en ese momento ustedes pues no están contagiados. Y más adelante, posiblemente un mes después, pues le van a hacer una cita para que se vuelvan a hacer un nuevo examen de VIH para poder ver realmente si hubo o no hubo algún tipo de contagio. Además, también para poder tomar, ¿verdad?, algún tipo de medicamento para poder disminuir ese riesgo. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es información muy válida que ustedes deben de manejar en este momento para poder pedir ese tipo de apoyo en los diferentes escenarios o contextos hospitalarios. Básicamente esa es la información, más de estar conscientes y estar siempre pues con una situación de prevención, ¿verdad? Para poder actuar inmediatamente. Feliz tarde. De acuerdo, muchísimas gracias, Oscar. Sí, Gildita, tienes la palabra. No sé si ya me escuchan. Sí, se te escucha. Okay. ¿Me pueden bajar? Ya. Yo en lo personal considero que esta enfermedad provoca mucho problema emocional, problema de salud mental,
en donde los estudiantes en los hospitales tienen que como que tener la habilidad, la destreza de tener un buen trato para este tipo de pacientes. No solo es el estudiante o el profesional de la medicina, sino que también está involucrada la familia, están involucrados los cuidadores y todos ellos tienen que mantener una actitud muy directa hacia el paciente para que logre superar la problemática. Puede que solo esté infectado, pero si esto pasa a más, va a complicar mucho más el desarrollo de la enfermedad y eso pues es bastante serio porque la conducta del paciente cambia, se va poniendo más exigente, más duro, más difícil de poder manejar la situación. Así que yo les pido a los estudiantes mucha comprensión ante estos eventos que les va a tocar vivir en los hospitales. Muchas gracias, jóvenes. Totalmente de acuerdo, Gildita. Muchísimas gracias. Sí, doctora Sandra, tiene la palabra. Tu micrófono. Muy buenas tardes a todos. Pues tal vez solo el comentario que quiero hacer, o mejor dicho, remarcar, es de que la dirección de extensión se hace, es decir, a partir de servicios de la comunidad, de la coordinación de servicios a la comunidad, se efectúan jornadas para hacerse ese análisis dentro de la facultad, o sea que tenemos el acceso, que no tenemos que ir a un centro de salud, también lo tenemos ahí. Y vemos que la afluencia de estudiantes y de personas es muy baja. Y creo que hay un factor muy importante, el miedo. Siempre ese, ante lo incierto, eso hace de que nos midamos para poder ir a tener acceso a estas pruebas. Y estas pruebas pues siempre están asistidas antes y después con personal que les explican, que les dan orientación. Y creo que es algo que debemos de fomentar. No solo desde la dirección de extensión, sino de todas las unidades, principalmente en los principales años donde los estudiantes tienen pues ese poco conocimiento, y creo que eso hace de que no vayan, que tengan una actividad sexual sin ninguna protección. Entonces, solamente pues volverlo a comentar tanto con estudiantes como con docentes para fomentar el que vayan, el que pierdan el miedo, al que puedan tener un tratamiento temprano para no tener mayor complicación. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, doctora Sandra. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí, doctora Lili, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. En relación a la prevención, porque es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Específicamente, yo creo que hablamos de la prevención personal, pero creo que hay algo muy importante y es la prevención en el caso de la mujer embarazada, ¿verdad? Es parte de un protocolo realmente, pero muchas veces pues nos preguntan, o en el caso de los estudiantes también se les pregunta, ¿verdad? Si es necesario o no realizarse una prueba de VIH, y hoy en día sabemos que es una forma muy importante de hacer prevención de la transmisión vertical, ¿verdad? De madre a hijo. Entonces, podemos dar tratamiento tempranamente y de esa manera evitar la infección por VIH en el recién nacido, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo elemental también que se pueda quedar como parte del conocimiento, ¿verdad? De la charla que el día de hoy se impartió. Gracias, Rodri, solamente. Totalmente de acuerdo, doctora Lili. Sí, doctora Cindy, tiene la palabra. Micrófono. Perdón, tenía problemas con el micrófono.
Pues sí, ¿verdad, Rodri? Y a todos los que nos están escuchando, pues es importante tomar en consideración todo esto que nos están aconsejando y lamentablemente pues ya a la hora de la práctica, a la hora de estar en el problema es donde muchas veces nos da vergüenza, ¿verdad? Nos avergonzamos porque nos llegamos hablando sobre los accidentes laborales y sobre todo en el hospital. Entonces yo los quiero instar, ¿verdad? Que no sientan vergüenza. Creo que la mayoría de residentes, de estudiantes de medicina, pues se han pinchado en alguna oportunidad. Yo en lo personal pues también me pinché, ¿verdad? Y sí, la verdad es que sí da un poco de vergüenza, de pena decir que yo fui, pero la verdad es de que si yo no tomo prioridad, me tomo como prioridad, luego pues puedo estar padeciendo de una enfermedad que tal vez la pude haber contenido tomando las medidas adecuadas. Únicamente ese era mi aporte. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si no, con eso estaríamos cerrando la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, que tengan todos una muy buena tarde, un muy buen día y pues seguimos en comunicación. Nos vemos en la próxima sesión. Nos quedamos con los profesores en línea, por favor. De acuerdo. Muchas gracias. Felicitaciones, Rodrigo, por tu clase. Pasen Buenas feliz tarde. tardes para Muchas todos. gracias a ustedes por la asistencia. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, Rodrigo, vamos a tomar una foto abriendo las cámaras todos, por favor. Claro que sí. Los docentes nada más, por favor. Los estudiantes se pueden retirar. No estoy. Ay, sí. Ay, perdón. Mi cámara no se quiere abrir, les cuento. Están oyendo porque ahorita sí. Mucho gusto, compañeras. Vamos a tomar la foto, Wendy. Tu cámara es buena. Ahí, sonrisita, pues todos. Gracias, Buenas doctor. tardes a todos. Ya tomaron la foto. Cuéntame, volvámosla a tomar. Solo una. ¿Quién tomó la foto? Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya está con esto. Wendy, ¿tomaste la foto? Yo también tomé una captura. Creo que dentro de la tarea está hacer comentarios sobre la forma en que se puede mejorar la educación del VIH para nuestros estudiantes. No sé si las compañeras de psicología quisieran hacer algún comentario de cómo se puede, pues, implementar, llevar a la práctica este tema, ¿verdad?, en nuestras unidades didácticas. Yo le agradezco a Rodrigo la presentación, me pareció muy didáctica, bastante breve, y yo creo que sí es importante insistirle a los muchachos en los mitos que existen sobre esta enfermedad y cómo se puede prevenir, además de que ellos también son agentes de promoción de salud, así que ellos pueden llevar el mensaje de la prevención y promoción a sus amigos, a sus familiares, ¿verdad? No solamente a los estudiantes, sino que a todos los que están fuera de la universidad y también cuando ya sean practicantes, pues a sus pacientes, ¿verdad? Ese punto es muy importante. Entonces yo dejo ahí el comentario. De acuerdo, totalmente de acuerdo, doctora.
Yo creo que Erika quería hablar. Sí, Estás hablando con micrófono apagado, Erika. fíjate que sí lo tengo encendido, Hilda. Ya se escucha. No. Muy buenas tardes. Quiero agradecer tan buena participación, no solo el contenido, sino la forma en que se brindó y la gran asistencia de alumnos, porque tuvimos dentro de los que estábamos conectados, creo que se llegó hasta más de 65 personas. Entonces, creo que fue algo muy positivo. A nivel de la metodología, que era parte de lo que también nos pedía la guía que se trabajara, me pareció muy didáctico el cómo estaban las presentaciones, incluso con la referencia de dónde estaban tomadas, que son datos muy importantes, el hacer uso del material que dentro del curso nos han brindado, creo que han sido puntos de apoyo fundamentales. Y los aportes que al final se dieron de acuerdo al expertise de cada uno, creo que enriqueció totalmente la actividad. Gracias. Muy bien, de acuerdo. Solo voy a dejar de grabar la reunión de la sesión porque ya vamos 40 minutos grabando. Entonces, para que no sea muy largo, igual yo ahorita lo voy a subir. Se va a tardar unos minutos para dejar de grabar. En este momento voy a dejar de grabar. ¿De acuerdo? ¿Y tomó la foto ya?